Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Hoy presentamos episodio 11, Malvinas desde la matanza. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo ha sido tu semana? Con mucho trabajo, viajando bastante, con ganas de compartir este sábado como lo hacemos habitualmente, ¿no? Esto que empezó como una charla y vamos a ver si lo hacemos una vez cada tanto, que se fue haciendo semanal, ¿no? Y es un momento, por lo menos para mí, muy interesante. Estaba pensando, no sé si vos estás de acuerdo, tal vez tocar algunos temas, o un tema en especial, con una fecha Que está próximo, ¿no? que está muy cerca, que es el 2 de abril, y hablar un poco o intentar pensar, repensar, recordar qué fue lo que ocurría en nuestras vidas en ese 2 de abril o un poco antes de 1982. Sí. No sé cuáles fueron tus vivencias en esa época. Me parece bueno lo que estás proponiendo y a mí me parece que tendríamos que tratar de reconstruir cómo vivenciamos ese 2 de abril con 12, 14 años más o menos la edad que teníamos. Ujú. Tratar de mostrar cómo se vivenció cómo es la guerra desde la matanza en ese periodo y después que la conversación fluya por otros territorios, ¿no? El 2 de abril de 1982 recuerdo patente que fue un viernes previo Ujú. a Semana Santa, ¿no? Es menor lo que voy a decir, pero mi vieja, como buena cristiana, ya estaba preparando o acumulando pescado para someternos a la cuaresma y, bueno, librarnos de los pecados de las carnes a la parrilla, ¿no? Y la primera imagen que tengo de Malvinas es un televisor en blanco y negro, un periodista transmitiendo desde las islas, mi mamá planchando, y de fondo, en la puerta que daba a la cocina, escuchaba discutir a mi papá con mi abuelo. Ah, ¿qué ocurrió en esa discusión? Mira, la discusión era centrada en lo siguiente. Mi papá estaba eufórico Ujú. desde que los vamos a reventar, las Malvinas son Argentina, y mi abuelo en un italiano cerrado reclamándole diciéndole esto, que la guerra era una merda y que no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Él había venido de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y tenía una preocupación bárbara, incluso hasta había tratado de hacer una trinchera en mi casa. ¿Una ¿Sí? trinchera? Estaba pensando hacer una trinchera, ¿por qué? Porque él había vivenciado todo el tema del ataque de Nápoles, de los aliados, de los alemanes, y sabía Ujú. lo que era la guerra, y bueno, y no podía entender la euforia de mi padre, ¿no? ¿Qué diferencia noto ahí entre quien lamentablemente vivió una guerra y quien, no sé, creo que tu padre no la vivió? No. Claro. Con una que uno lo logra analizar del tiempo, ¿no? Me acuerdo que días previos mi viejo trabajaba en una fábrica metalúrgica, habían hecho una movilización a Plaza de Mayo y había vuelto todo cagado a palo, ¿no? Ujú. Y de tener esa imagen de mi viejo puteando a los milicos, lo veo el 2 de abril saltando y apoyando, ¿no? Lo que estaba sucediendo, ¿no? Después de ese viernes 2 de abril hay algo que me llamó la atención, ¿no? Yo estaba en séptimo grado, ingreso a mi escuela de Isidro Casanova, una escuela privada de medio pelo, no voy a decir el nombre, y era una fiesta. A ver, encuentro
a todos los alumnos, los maestros arengando, como si fuera, o festejando como si hubiese sido el Mundial 78. Y ya ese 2 de abril había cosas que me resultaban inentendibles, ¿no? En la escuela primaria yo no tenía ni idea que existían las Islas Malvinas, ¿no? Y ese día uno, a ver, se encuentra calcando las Islas Malvinas y se encuentra, para mañana se tienen que aprender la marcha de las Malvinas, tras su manto de neblina. No sé cómo fue tu experiencia. Bueno, me impacta un poco tu recuerdo, porque mi recuerdo no tiene, creo que, ningún punto de contacto con este que vos estás señalando. También fue en La Matanza, en el primer año de una escuela técnica, una escuela fábrica que está ahí por los kilómetros de Ruta 3, ¿no? Ya en esa época con más de 50 años en la Argentina. Y lo que yo recuerdo de ese 2 de abril es un gran silencio, tanto de preceptores como de profesores. No había una euforia. Es más, la seriedad que solía tener la escuela, o que quien tendría hasta el día de hoy, no lo sé si sigue con la misma mirada de la educación, era extrema, ¿no? Y no se tocó el tema del inicio de la guerra, y las clases siguieron de una forma tradicional, yo diría que hasta con mayor potencia en la cuestión de la rigurosidad y la seriedad, pero ya sí, cuando volví a casa veía los medios de comunicación y la euforia era total. Entonces, como joven, ¿no? Me resultaba muy, en un punto chocante, esta diferencia entre lo que yo vivía con los profesores y los directivos de la escuela y lo que pasaba en mi vida cotidiana en los medios de comunicación, ¿no? Donde me contaban una alegría extrema, un triunfo permanente en la guerra, un pueblo movilizado que aportaba donaciones, un mundial que iba a aparecer, digamos, prontamente para el divertimento de gran parte del pueblo, que acompañaba esa victoria, digamos, aparentemente próxima en la guerra. Y bueno, por ahí fueron mis primeros recuerdos respecto a ese momento de joven. No sé qué te parece a vos, porque veo que no tiene muchos puntos de contacto con tu mirada. No, y enriquece, ¿por qué? Porque la idea no es hacer una reconstrucción histórica de Malvinas, sino dar nuestro punto de vista y nuestra vivencia sobre Malvinas, ¿no? Uh-huh. Vos decís cuestiones. También otro día que tengo calcado era mi viejo eufórico escuchando el discurso de Galtieri, creo que fue, no me acuerdo si el 10 o el 16 de abril, cuando dice, si quieren venir, que venga, le daremos batalla, ¿no? Claro. Y bueno, en mi escuela fue muy participante, ¿no? Nos obligaban a hacer colectas, a el chocolate con la carta, y también vos dijiste de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi viejo compraba todas las revistas Gente, Sabía y por haber, donde siempre el discurso era ¿qué cosa? Vamos ganando. Y como contraposición a eso, yo lo seguía viendo a mi abuelo preocupado, tratando de rescatar noticias de dos lugares, de Radio Colonia o de Radio Carve, o si no de las viejas radios Siete Mares, de onda corta, ¿no? Me acuerdo que mi abuelo trataba de sintonizar Radio Moscú, donde pasaban qué cosa, donde la información que pasaban nada tenía que ver con lo que te informaban los medios. ¿Y Radio Moscú como en castellano? En castellano. A ver, no Estamos iban a hablando venir. de la Unión Soviética, ¿no? Todavía. Claro. También una radio chilena que no recuerdo el nombre, pero la idea cuál era. Todo el mundo pensaba, los ingleses no van a venir. Claro. Y ya te estaban anticipando, los ingleses están viniendo. Entonces, hubo, me parece, desde los medios, me acuerdo también estar prendido de televisor y ver las 24 horas por Malvinas, Sí. donde vos veías artistas, pero veías gente común que entregaba un auto, escrituras, ¿sí? Y no solamente eso, también lo que tengo patente es los comunicados, ¿no? Comunicados tanto que iban narrando qué cosa, lo que estaba sucediendo en teoría en Malvinas y era todo victorioso.
A mí me parece que desde esa pequeña imagen que tengo, me parece que el quiebre es el 2 de mayo. Hay A un ver, cierto toma de conciencia en mucha gente que es con el hundimiento del Belgrano. era General Belgrano. Ujú. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que la cosa viene en serio. Y también se crea, a ver, está bien, nos hundieron el General Belgrano, pero las proezas de la Fuerza Aérea todavía nos daba esa idea de tener posibilidad de ganar, ¿qué cosa? La guerra, ¿no? Además, si nos vamos un poco antes del 2 de abril, tenemos una movilización muy grande de la CGT, Ujú. ¿no? Reclamando por salario, por lo que ocurría con la represión a los obreros y esta, entre comillas, gesta de Malvinas, ¿no? Gesta, estoy hablando de gesta porque era el discurso del poder en esa época, ¿no? De los presidentes, en este caso de Galtieri, que era el presidente, el dictador de turno, viene a tapar, ¿no? De alguna manera a tapar ese reclamo obrero, ¿no? Y esos obreros que hacía poco tiempo habían reclamado por un salario, después eran parte de esa gran masa que festejaban, como vos bien señalás, en la escuela y en el barrio también, recuperar nuestras islas, como si fueran recuperarlo a ningún costo, ¿no? Y como si que la recuperación de las islas tuviera un poder importante, o sea, de un mandato establecido por el pueblo, ¿no? En realidad estábamos hablando de una dictadura militar que está en problemas políticos y económicos con su población, y sobre todo viviendo lo que vamos a ver después, un genocidio, y está tomando también esta cuestión de recuperar, entre comillas, las Malvinas, que fue algo lamentablemente muy endeble y esporádico, como una herramienta política, de propaganda, ¿no? Que los medios van a ser, digamos, ese faro, esa luz de la propaganda, donde gran parte de la población, increíblemente ahora veo en perspectiva, con algunas excepciones, por ejemplo, esa escuela técnica, donde yo tuve la suerte de estar, y donde no me llevaron a la sonrisa y al festejo. Justamente todo lo contrario, me llevaron a la desconfianza y al silencio, ¿no? Tal vez porque, igual que pasó con tu abuelo, los orígenes de esta escuela técnica tienen mucho que ver con lugares donde la guerra es permanente, ¿no? Estoy hablando de Europa occidental y oriental también, y conocen lo que significa la guerra y las consecuencias que traen, y que en la guerra en definitiva todos pierden, como sabemos, ¿no? Porque no solamente se pierden vidas, sino que se pierden familias, ¿no? Familias que van a estar devastadas por esos muertos y familias que van a estar devastadas por los que vienen, porque ya no vienen los que fueron. Los que vuelven van a ser fantasmas de los que fueron. Y en el caso de Malvinas, que lo vivimos tan de cerca, los que vuelven van a ser fantasmas y no reconocidos. En una primera etapa, ¿no? ¿No? Estamos hablando de la primera etapa, ¿no? Estamos hablando del año 82, ¿no? Yendo hacia recuerdo, ¿no? No van a ser reconocidos ni por el Estado y en muchos casos por los propios ciudadanos que hacía días, ¿no? Un mes nada más, estaban festejando, ¿no? Las proezas que los medios de comunicación decían que estaban pasando en las islas. Eso que vos decís yo lo noté muy marcado en mi escuela, A ver. ¿no? De tener todo empapelado, de cantar la marcha de Malvinas, Uh-huh. ¿sí? A partir del 14 de junio se saca todo, Uh-huh. acá no pasó nada y todo el mundo en silencio. Y también tengo una anécdota, no voy a decir el apellido, Rubén, Uh-huh. que había sido excombatiente en Casanova, y el regreso, ¿no? A ver, vos tenés una imagen de Rubén cuando fue a las Malvinas, cuando regresa. Lo que sí tengo claro es el acogimiento de los vecinos, Claro. ¿sí? La idea de visitarlo, de tocarlo, a ver, yo creo que Rubén comió en cada casa de vecino, Uh-huh. pero a mí me parece que a partir del 14 se empieza a instalar algo que se pudo reparar por políticas estatales, recién a partir del 2000, digamos, una gran desmalvinización, ¿no? A ver, después del 14 empieza una primera posguerra donde nadie dice nada, donde todos los combatientes no se los considera como veteranos de guerra, sino como los soldaditos o los locos de la guerra. Uh-huh.
Y yo tengo la imagen de ver a los veteranos toda la década del 80, qué sé yo, vendiendo curitas en los trenes, ¿sí? Sin asistencia, sin empleo, porque realmente no los querían tomar, con, con personas que se suicidaron, ¿no? Con una idea de, a ver, estos son los loquitos de la guerra y Ujú. no los tratamos, ¿no? Sí, como algún film por ahí trabajó el tema, pasan a ser visitantes, ¿no? Voy Ujú, al término del fútbol, ¿no? El visitante no es el local. ujú. Entonces, estos que eran locales y eran los que iban a representar a la patria en esta lucha por territorios argentinos, cuando vuelven ya no son locales y son los que han puesto el cuerpo, ¿no? Y ni siquiera han tomado ellos la decisión de ir a la guerra. Porque acá aparece otro tema. ¿Quiénes son los verdaderos soldados con mayúscula de la guerra? ¿Los que van a la guerra o los que toman la decisión de ir a la guerra? ¿Mm? Sí, es un tema que genera contradicciones en la sociedad y también al interior del conjunto de los que estuvieron en la guerra, Ujú. ¿no? Y me gustaría no meterme mucho en eso porque me parece que Malvinas sigue siendo una herida en solución, Sí, sí, ¿sí? Porque la pregunta es si los militares de grado merecen ser llamados héroes, por ejemplo. claro. Hay sectores que dicen que sí, yo no adhiero a esa idea. Y te decía, en la década del 80 no son reconocidos para nada, eran los loquitos de la guerra donde había una subestimación y había un abandono no solamente del Estado, sino desde quién, desde la sociedad, ¿no? Y vos pensá también esta posguerra cómo afectó a las cuestiones familiares, ¿no? Ujú. Esas madres que quedaron suspendidas por la pérdida de un hijo, o tratando de que de ayudarle a atravesar la posguerra. Y me parece que Malvinas fue un gran silencio, ese silencio de posguerra condicionó muchas cosas. Eh, Me viene a la mente una pregunta, ¿no? ¿Quién paga la derrota, no? Yo creo que esos combatientes, soldados de Malvinas, es el que paga la derrota, ¿no? Porque recuerdo, digamos, no sé, otros ejércitos y otras guerras donde los generales se suicidan después de la derrota, ¿no? ¿No? Generales del ejército japonés se suicidan después de la derrota de Japón. Oficiales del ejército alemán se suicidan después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quién paga la derrota en la guerra de Malvinas? No tenemos duda que en principio los soldados, los excombatientes, los visitantes, los que vienen acá y después de muchos haber dejado el cuerpo en el buque de guerra General Belgrano y en las propias islas, muchos dejaron el cuerpo en la Argentina, como vos señalabas, llegando al suicidio, y muchos más en número de los que murieron en la guerra. Entonces eso implica dónde cayó el peso de la derrota. El peso de la derrota cayó en esa masa de jóvenes que fueron, sin decidirlo, a luchar una guerra que, acá viene otra pregunta, perdieron ellos, decidieron ellos, pero casi es seguro que pagaron el precio de esa derrota ellos, ¿no? Por lo menos en un gran porcentaje. Sí, te reitero, me parece que Malvinas es un tema muy complejo y también es interesante los veteranos que volvieron, sus luchas en estas posguerras, ¿no? Ujú. Porque empezaron desde pintar un mural hasta ser centro de veteranos, Organizarse. hasta reclamar, pero algo muy interesante, está muy de moda la idea de malvinizar, ¿no? Y la idea de malvinizar que han desarrollado los veteranos es muy interesante, ¿no? Hay una transmisión oral, una transmisión de memoria de lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Y bueno, Sí, yo recuerdo la experiencia de escuchar el relato de un excombatiente, cuando en el grupo que estábamos, alguien le preguntó, después de un relato tremendo que contó de su vivencia en Malvinas, ¿no? Y alguien le preguntó,
¿usted volvería otra vez a una guerra? Y a él se le pusieron los ojos llenos de lágrimas, a punto de llorar, y dijo, únicamente iría en lugar de mi hijo si a él lo mandaran. Eso creo que hace un cuadro de lo que significa una guerra, ¿no? Bueno, hemos intentado con sumo respeto tratar de narrar este vínculo que tenemos con Malvinas. La narración tiene la imperfección y la carga emotiva que tiene que ver con una herida que está aún cerrándose. Y bueno, esto fue todo en este episodio número 11 y los esperamos para el próximo episodio. Esto fue Dos tipos que narran desde la matanza.